El nombre que Donald Trump más temía acaba de resonar en la sala del Tribunal Federal, transformando el aire en plomo y el destino de la presidencia en una incertidumbre absoluta. El silencio no fue una ausencia de sonido, sino una presencia física que aplastó la atmósfera del Tribunal Federal del Distrito de Columbia a las 10:23 de la mañana, cuando el nombre de la traición final resonó en las paredes de madera tallada de la sala número 6. Donald Trump se convirtió en una estatua de sal frente a la jueza Patricia Whitfield, mientras el peso de 1000 milagros legales fallidos caía sobre sus hombros tras la mención de una sola persona que conoce todos sus secretos. En el epicentro de este terremoto político y legal, no se encuentra un opositor demócrata ni un fiscal con ambiciones mediáticas, sino una joven de 28 años que una vez fue el núcleo de su confianza más íntima en el ala oeste de la Casa Blanca. La reacción del expresidente no fue de ira explosiva como suele mostrar en sus redes sociales, sino de un pavor gélido que duró 11 segundos exactos, donde el tiempo se detuvo para los abogados defensores y los reporteros que olvidaron por un momento cómo respirar. Este no es un giro de guión ordinario en la larga saga judicial de Donald Trump, porque estamos hablando de la aparición oficial de Cassidy Hutchinson como el testigo estrella que ha estado operando en las sombras de la justicia federal durante 14 meses. La jueza Whitfield, con 19 años de experiencia en el estrado federal, nunca había presenciado una desarticulación tan rápida de un equipo legal con la simple lectura de un nombre en una lista de adiciones de última hora. Richard Kline, el abogado principal de la defensa, perdió el color en su rostro mientras su bolígrafo golpeaba el suelo, un sonido que pareció un cañonazo en el silencio sepulcral. Lo que Trump comprendió en ese instante de parálisis no fue solo que Hutchinson testificaría, sino que su estrategia de defensa, basada en la ignorancia o en el buen consejo legal, se ha desintegrado por completo frente a una mujer que tomaba notas de cada palabra prohibida. El ambiente se volvió gélido, porque todos en esa sala sabían que la lealtad que Trump exigió durante años se había quebrado de la manera más técnica y letal posible. Para entender la magnitud de este desastre para el equipo de Mar-a-Lago, debemos analizar quién es realmente esta joven y por qué su presencia es una sentencia de muerte para la defensa técnica. Hutchinson no era una pasante distraída ni una secretaria de nivel inferior en la burocracia de Washington. Ella ocupaba una posición estratégica como la mano derecha de Mark Meadows, quien fuera el jefe de gabinete y el guardián de la agenda presidencial. En el complejo ecosistema de poder de los Estados Unidos, ser el asistente especial del jefe de gabinete significa estar presente en las conversaciones que no dejan rastro oficial y en los pasillos donde se decide el destino del mundo. Ella era la sombra que registraba las órdenes dadas entre susurros y las advertencias legales que los abogados de la Casa Blanca gritaban en los momentos de crisis. El pánico que ahora consume a la defensa de Trump radica en que ella representa la memoria institucional de las horas más oscuras de su administración. Durante años, el exmandatario se ha jactado de su capacidad para exigir lealtad absoluta, pero esa lealtad se ha quebrado bajo el peso de la responsabilidad constitucional y el miedo a las consecuencias federales. La presencia de Hutchinson en el estrado no es solo un acto de testimonio, sino un despliegue de inteligencia táctica por parte del Departamento de Justicia. Durante meses, la narrativa de la defensa se construyó sobre la base de que no existían testigos directos con acceso al despacho oval que pudieran cuestionar la versión del presidente. Esa muralla de silencio ha sido demolida por una mujer que no solo escuchaba, sino que comprendía las implicaciones de seguridad nacional de cada decisión tomada en aquellos días críticos de enero. La Fiscalía ha logrado lo que parecía imposible: infiltrar el círculo de hierro y extraer una fuente de información que posee una claridad meridiana sobre las intenciones del Ejecutivo. El impacto de este testimonio se siente no solo en los pasillos del tribunal, sino en cada rincón del poder político en Washington, donde los antiguos aliados ahora calculan el costo de su propia cercanía con el exmandatario. Estamos ante un escenario donde la estructura misma del poder presidencial es puesta a prueba bajo el microscopio de la ley federal.
Hutchinson representa el fallo del sistema de protección que rodea a un líder populista cuando la realidad de los hechos se enfrenta a la retórica del poder. Su testimonio es el resultado de un proceso de erosión interna, donde la ética personal finalmente superó a la conveniencia política. La joven asistente ha pasado de ser una pieza silenciosa en el engranaje de la Casa Blanca a convertirse en el eje sobre el cual gira el juicio más importante de la historia moderna de los Estados Unidos. Su voz pausada y firme contrasta con la agitación que reina en la mesa de la defensa, donde cada palabra de la testigo es recibida como un impacto directo en la línea de flotación de su estrategia legal. La verdadera pesadilla para Donald Trump no reside únicamente en lo que Cassidy Hutchinson pueda decir ante el micrófono del tribunal, sino en la evidencia física que sostiene en sus manos con una firmeza que aterra a los presentes. Hutchinson posee algo que los fiscales valoran más que cualquier discurso político, y es la documentación contemporánea de los eventos mientras ocurrían en tiempo real dentro del ala oeste. Sus notas no son reconstrucciones hechas de memoria años después por una mente cansada, sino registros escritos de puño y letra que capturan la urgencia y las advertencias legales que fueron ignoradas sistemáticamente por el entonces presidente. Estas notas detallan fechas exactas, horas participantes y citas textuales de Trump, donde expresaba su intención de ignorar las órdenes judiciales y las evaluaciones del Departamento de Justicia sobre la integridad de las elecciones. En el derecho penal federal, un testigo que presenta notas escritas en el momento exacto de los hechos tiene una credibilidad que supera cualquier testimonio basado en el simple recuerdo. Cada trozo de papel amarillo y cada anotación en los márgenes de la agenda oficial se convierten ahora en proyectiles legales dirigidos al corazón de la defensa. Hutchinson documentó las advertencias de los abogados de la Casa Blanca, quienes le dijeron claramente a Trump que sus maniobras para retener el poder eran criminales. Al tener estos registros, la Fiscalía puede demostrar la intención criminal, que es el elemento más difícil de probar en un juicio de esta magnitud. No es solo que el presidente actuó mal, sino que sabía que estaba actuando fuera de la ley y decidió seguir adelante a pesar de las alarmas rojas que sonaban en su propio despacho oval. Estas pruebas documentales actúan como un ancla que impide que la defensa pueda naufragar en excusas de mala memoria o interpretaciones subjetivas. La precisión de Hutchinson es quirúrgica y cada entrada de su diario de trabajo ha sido verificada con los registros de entrada y salida de la Casa Blanca. No hay espacio para la duda razonable cuando el papel habla con la voz de la verdad escrita en el calor del momento. El impacto de ver estos documentos proyectados en las pantallas del tribunal será un golpe del que difícilmente podrá recuperarse un equipo legal que basaba todo su éxito en la ausencia de huellas físicas del comportamiento presidencial. Además, la Fiscalía ha corroborado estos escritos con metadatos de comunicaciones digitales, creando una red de evidencia que atrapa cualquier intento de negación por parte de los abogados de Mar-a-Lago. La estrategia de defensa que Donald Trump y su equipo legal habían construido durante meses de arduo trabajo se ha desintegrado por completo frente a la contundencia de esta nueva realidad documental. Los abogados defensores habían planeado argumentar que el expresidente simplemente seguía el consejo de sus asesores legales en un intento de buena fe por asegurar la transparencia electoral, pero ese muro de protección ha caído. Hutchinson puede testificar y demostrar que Trump escuchó directamente que las teorías de fraude electoral no tenían base legal alguna y que incluso así ordenó a su equipo que continuara con las presiones sobre los funcionarios estatales. Durante 420 días exactos, el mundo político creyó que el peligro de Hutchinson se había limitado a sus declaraciones pasadas ante el Comité del Congreso sobre el 6 de enero. Sin embargo, la realidad revelada en el tribunal es mucho más devastadora y profunda. Ella ha pasado 14 meses colaborando en secreto con los fiscales federales, proporcionando detalles minuciosos sobre las operaciones internas que nunca salieron a la luz pública. Esta colaboración clandestina permitió que la Fiscalía protegiera su testimonio mientras Trump y sus abogados construían una narrativa de defensa que ahora resulta completamente obsoleta.
El equipo de Jack Smith la mantuvo en una cámara acorazada de confidencialidad, permitiendo que el expresidente bajara la guardia y cometiera errores tácticos en sus declaraciones públicas y en sus escritos judiciales. Lo que Hutchinson ha entregado no son solo recuerdos vagos, sino una base de datos viviente de la conducta presidencial durante los momentos de mayor tensión democrática. Estamos hablando de registros que detallan cómo se ignoraron deliberadamente las órdenes judiciales y cómo se planificó la obstrucción de la justicia desde la oficina más poderosa del planeta. La importancia de estos 14 meses de silencio radica en que la Fiscalía ha tenido tiempo suficiente para verificar cada palabra de Hutchinson con otros testimonios cruzados y pruebas electrónicas obtenidas de otros dispositivos. Ahora, cuando ella se siente en el estrado, no será para contar una historia nueva o sorprendente para los fiscales, sino para ratificar ante el jurado una montaña de evidencia que ya ha sido procesada y validada por el gran jurado federal. La defensa se encuentra navegando en aguas desconocidas porque no saben exactamente cuánta información posee ella ni cuántas de las conversaciones privadas de Trump han sido documentadas con una precisión cronológica que no admite dudas. La sesión tuvo que ser suspendida por 15 minutos para que la defensa intentara recoger los pedazos de una credibilidad que se desvanecía ante la confirmación de que la lealtad más profunda tiene un límite infranqueable cuando se encuentra cara a cara con la ley federal de los Estados Unidos. Esta estrategia de silencio ha sido la trampa perfecta de la Fiscalía, dejando al equipo de Trump sin tiempo para reaccionar o desacreditar a un testigo que ya ha entregado todo lo que tenía en la oscuridad total del anonimato procesal. La jueza Whitfield, con una determinación inquebrantable, rechazó cada moción de la defensa para excluir este testimonio, señalando que la relevancia de la verdad supera cualquier táctica de demora procesal. La defensa intentó desesperadamente alegar falta de notificación y privilegios ejecutivos para silenciar a la joven asistente. Pero estos argumentos se estrellaron contra la jurisprudencia que establece que el privilegio no cubre la planificación de posibles actos delictivos. El pavor gélido que se observó en el rostro de Trump refleja el conocimiento de que Hutchinson va a contar la verdad respaldada por registros escritos que él pensó que nunca verían la luz del día o que serían destruidos antes de llegar a manos federales. El equipo legal de la defensa encabezado por Richard Klein ahora debe enfrentarse a un contrainterrogatorio casi imposible de ganar, porque cada vez que intenten desacreditar a Hutchinson, los fiscales podrán proyectar las notas originales, que corroboran su versión de los hechos. La fragilidad de la estructura de lealtad de Donald Trump ha quedado expuesta ante la nación entera, demostrando que el miedo a la justicia federal es a menudo más fuerte que la devoción política hacia un individuo carismático. Los legisladores en el Capitolio, especialmente aquellos que defendieron agresivamente a Trump tras el 6 de enero, ahora guardan un silencio sepulcral mientras analizan el alcance de los daños que este testimonio causará en las urnas. La importancia táctica de Hutchinson radica en su capacidad para actuar como una brújula legal para los fiscales, permitiéndoles identificar quién sabía qué y exactamente cuándo lo supieron dentro de la cadena de mando. Fuentes cercanas al caso indican que al menos 2 personas de alto rango han iniciado contactos preliminares con el equipo de Jack Smith tras conocer la magnitud de la evidencia proporcionada por la ex asistente. Estamos ante una fractura total del círculo de hierro que rodeaba al exmandatario. Y esa fractura tiene el nombre de una mujer que una vez fue considerada la empleada más diligente y leal de la oficina del jefe de gabinete. El país observa ahora cómo una sola voz cargada de verdad y documentos puede cambiar el curso de la historia judicial estadounidense, mientras el acusado permanece en silencio absoluto, luciendo como un hombre que finalmente ha encontrado a alguien a quien no puede intimidar con sus tácticas habituales. La desbandada en el círculo íntimo es real y es tangible en cada mirada esquiva de los asesores que aún permanecen a su lado en la sala del tribunal. Este fenómeno de erosión interna es lo que los expertos en seguridad nacional denominan el colapso de la compartimentación. Cuando un eslabón tan vital como Hutchinson se rompe, el resto de la cadena pierde su propósito y su protección legal.
La Fiscalía ha jugado sus cartas con una maestría que ha dejado a los aliados de Mar-a-Lago en una posición de vulnerabilidad extrema. No se trata solo de un testimonio aislado, sino del inicio de una avalancha de cooperantes que buscan evitar penas de prisión federales ante la evidencia abrumadora que ya descansa en los escritorios del Departamento de Justicia. La atmósfera en Washington ha cambiado de la especulación a la certeza de una transición de poder judicial que no tiene precedentes en los últimos 50 años de historia republicana. El impacto político en los estados clave de la Unión será profundo y posiblemente irreversible, ya que los votantes independientes están observando un juicio donde las pruebas provienen de los propios republicanos que formaron parte de la Quiros avariente de la administración. A medida que nos acercamos al cierre de este capítulo judicial, la nación entera se prepara para un periodo de testimonio que promete ser el más difícil en la carrera pública de Donald Trump. Cada respuesta que Hutchinson dé bajo juramento será un golpe decisivo porque no hay forma de desacreditar a alguien que tiene las llaves de la habitación donde se tomaron las decisiones más controvertidas. El futuro de la democracia estadounidense puede depender de la capacidad de este juicio para establecer que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley, independientemente de su título o su riqueza. El mazo de la jueza Whitfield al finalizar la sesión de hoy no solo cerró un día de procedimientos legales agotadores, sino que abrió oficialmente un nuevo capítulo de rendición de cuentas que apenas está comenzando a escribir sus páginas más críticas para el destino de la Unión Americana. Este caso será estudiado por generaciones como el momento en que la documentación minuciosa triunfó sobre la retórica populista más potente de nuestra era moderna. Al igual que en el caso histórico de 1974, el sistema está demostrando que las instituciones son más fuertes que las personalidades que las ocupan. La diferencia fundamental radica en la velocidad y la profundidad de la evidencia digital y documental que hoy poseemos en pleno siglo XXI. Mientras que en el pasado el país dependía de cintas grabadas en secreto, hoy la justicia cuenta con la memoria fotográfica y los registros contemporáneos de testigos como Cassidy Hutchinson. Estamos presenciando el sistema judicial estadounidense, diseñado para ser un ecualizador de poder, enfrentándose a su prueba más grande en un siglo completo de historia nacional. La jueza Whitfield ha dejado claro que el proceso seguirá su curso basado únicamente en la evidencia admisible y el testimonio de testigos con conocimiento directo, sin importar las presiones externas o el clima político polarizado que se vive en las calles de Washington. Al igual que en la caída de Richard Nixon, el colapso de la defensa no proviene de una conspiración externa, sino de la implosión interna de un círculo de confianza, que decidió que la lealtad a la Constitución de los Estados Unidos era superior a la lealtad personal hacia un hombre. El mundo entero observa con atención el desenlace de esta tragedia moderna, donde la voz de una sola mujer ha logrado silenciar al hombre más ruidoso de la política global. Este no es el final del proceso, pero es sin duda el principio de una conclusión que pocos se atrevieron a imaginar cuando este largo camino legal comenzó hace años. Las repercusiones de lo que hoy sucede en la sala número 6 se extenderán mucho más allá de las próximas elecciones de 2026, afectando la credibilidad de las instituciones y la percepción del liderazgo estadounidense en el extranjero. Los aliados y adversarios por igual están tomando nota de cómo una democracia madura procesa sus crisis internas mediante el uso estricto de la ley y el peso de la evidencia documental. La soledad del acusado en la mesa de la defensa es un testimonio mudo de cómo el poder se desvanece cuando los subordinados deciden que su deber es con la verdad. Donald Trump se enfrenta ahora a un espejo que le devuelve la imagen de sus propias acciones registradas, con una precisión que no permite el escapismo mediático. La historia juzgará este momento como el punto de inflexión donde el sistema judicial recuperó su gravedad y donde la figura del presidente volvió a estar sujeta a la voluntad soberana del pueblo y sus leyes. Mientras las luces del tribunal se apagan y los reporteros corren a entregar sus crónicas, queda en el aire una pregunta que resonará en cada rincón del país: si la justicia es verdaderamente ciega o si este es simplemente el primer acto de
una transformación nacional que redefinirá el significado de la integridad pública para las próximas décadas. El eco de los pasos de Hutchinson, al salir de la sala, marca el ritmo de un nuevo tiempo político donde el silencio ha dejado de ser una opción y la transparencia se ha convertido en la única moneda de cambio válida ante el gran jurado de la historia.